Estefan. Listo. Ok, entonces, el día de ayer, si ustedes se acuerdan, nosotros nos quedamos en esta parte de acá, en la que nosotros hacíamos el ejemplo de qué pasaba cuando dejábamos a la inteligencia artificial autocompletar, que no tenía consideraciones de seguridad, como el hecho de colocar constante todo aquello que en la función no se va a manipular, y el hecho también de que los algoritmos que por defecto está utilizando no son los más eficientes. Ayer, al final, nosotros tomamos este algoritmo de acá y nosotros se lo llevamos a nuestra tutora, Algorithm Ali, y le pedimos que hiciera el orden, que calculara la complejidad. Y al final nos salió con que este algoritmo era de la orden O cuadrado. Dio un poquito más de información, que es la información que nosotros vamos a continuar hoy, pero en esencia lo que me interesaba a mí era el hecho de que ustedes, previo a recibir el autocompletado del código, pensaran cuál era la secuencia de pasos que tenían que seguir para lograr el objetivo, que en este caso era el ordenamiento de los datos. Hay muchas maneras de ordenar y la intención aquí es que ustedes desarrollen un proceso y luego escriban el algoritmo que sigue ese proceso. ¿Bien? Ok. Al final, a nosotros incluso Algorithm Ali nos dio el nombre del algoritmo que estábamos utilizando. Y el algoritmo era el algoritmo de ordenamiento por burbuja. Estoy presentando un código QR de un sitio web, visualgo.net. Pueden entrar en él, ¿ok? Si están desde la compu, pues desde el teléfono entran en él o abren una nueva pestaña y simple y sencillamente ingresan. Lo vamos a utilizar para ver de manera visual los algoritmos, ¿ok? Visualgo.net es un sitio web, no está en español, a menos que usted habilite algún plugin de traducción de idioma, que me permite a mí, o que está hecho más bien para el estudio de estructuras de datos, ¿ok? Entonces, si usted se fija, aquí comenzamos con arreglos, luego hablamos de algoritmos de ordenamiento, hablamos de mapas de bits, ¿ok? Luego, lista enlazada, el heap es la memoria dinámica. Entonces, esto es un árbol binario dinámico. Nosotros ya estudiamos arreglos. Lo que vamos a estudiar ahora son los algoritmos de entrenamiento. Pues si nosotros ingresamos en sorting, nosotros vamos a ver que aquí lo primero que tenemos es teoría, que es ordenamiento, para qué ordenar, criterios y demás. Si le damos clic acá, comenzamos a ver toda la teoría sobre ordenamiento desagregada por los algoritmos. Y al final tenemos, ¿ok? Una implementación, un examen en línea y unos ejercicios que dice que hay un juez que los va a leer, no que llegue a esa parte, pero sí tienen ustedes la teoría. Ustedes pueden ver acá que comienza acciones, visualizaciones, algoritmos comunes de ordenamiento, abreviaciones, y hablamos de complejidad. Vean que el análisis de complejidad no es maña mía meterla, sino que es muy importante saberla cuando estudiamos algoritmos y estructuras de datos. Ya por la sección 7 comenzamos con el ordenamiento por burbuja. Le voy a dar clic al fondo, ¿ok? Y me voy a quedar con la ventana de trabajo. En la parte de arriba tengo los diferentes algoritmos de ordenamiento. Y de momento me voy a quedar acá en el sitio web y voy a regresar a la presentación. Pues nosotros hoy formalmente vamos a estudiar el ordenamiento por burbuja. El ordenamiento por burbuja es de los ordenamientos más simples de entender y más fáciles de implementar. De hecho, siempre que hay un curso de algoritmos y estructuras de datos y se habla de ordenamiento, se comienza por burbuja. Ustedes fueron testigos que incluso el algoritmo de ordenamiento que está utilizando, en este caso la IA, a través de este plugin de aquí, fue ordenamiento por burbuja. Y yo en eso quise hacer énfasis y lo voy a repetir el día de hoy. No podemos caer en las prácticas del bytecoding. Ya estamos viendo nosotros que si respetamos buenas prácticas de programación,
La IA es una herramienta increíble. Con un nombre descriptivo, con nombres ya sea de funciones o de variables, con parámetros claros, pues genera funciones, ¿ok? Genera las funciones que yo estoy esperando tener, ¿no? Ahora bien, cuando yo le digo aquí ordenar arreglo, lo que hizo la IA es que me dio el algoritmo de ordenamiento por burbuja. No es que esté mal, va a funcionar, o sea, yo no tengo ningún inconveniente con eso. Yo veo que esto funciona y que funciona bien. El problema está que en la práctica este algoritmo, aunque funcione, no es el ideal, no es el óptimo. Pero vamos a empezar a estudiar algoritmos con él precisamente porque es simple de entender y porque es fácil de implementar. Ustedes lo que hacen es que piensan en el proceso y luego describen los pasos para poder convertir esto en una secuencia lógica, en un algoritmo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona burbuja? Hace una comparación adyacente. Adyacente es algo que está directamente a la par, algo que toca. Ustedes recordarán cuando estén viendo trigonometría que ustedes decían, este es el cateto opuesto. Si este es mi ángulo, ese es el cateto opuesto y este de aquí abajo es el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está en contacto. Si yo tengo tres números, 1, 2, 3, ¿ok? 3 está adyacente a 2 y 1 está adyacente a 2, pero 1 no es adyacente a 3. No es adyacente porque no lo está tocando directamente, no está ahí a la par. ¿Para qué hacemos esas comparaciones? Para lograr el efecto burbuja. Cuando ustedes tienen un recipiente con un líquido y de repente tienen una burbuja o tienen algún elemento cuya densidad es menor, lo que va a acontecer es que ese elemento va a irse a la parte de arriba. ¿Por qué? Porque es menos denso. Lo que nosotros vamos a hacer es aplicar el mismo principio. Si yo lo quiero ordenar de manera descendente, el número más pequeño tiene que subir a la superficie, irse al final de la estructura de datos. Si yo los estoy ordenando ascendentemente, pues entonces el número mayor es el que tiene que flotar hacia la parte final de la regla. Bien, pensemos entonces en ordenar este pequeño arreglo que nosotros tenemos aquí. Si ustedes se fijan, es un arreglo unidimensional, podríamos llamarlo vector, que tiene 4 elementos. 5, 1, 4 y 2. Si yo le pido a usted que ordene eso de mayor a menor, pues usted fácilmente va a hacer lo siguiente. Va a decir 5, 4, 2, 1. Y si yo le digo que lo ordene de menor a mayor, ¿cómo quedaría? Usted viene y dice, esto quedaría 1, 2, 4 y 5. Usted visualizó este arreglo, visualizó los elementos del arreglo y en su cerebro comenzó a haber un procesamiento de información y usted los movió y les cambió el orden. Y dependiendo de cómo lo haya visualizado, lo extrajo y lo fue colocando en otro lado o aquí mismo empezó a mover los datos. Ese proceso que usted está haciendo mentalmente, la computadora no lo puede hacer. La computadora necesita un procedimiento estandarizado basado en operaciones matemáticas y comparaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Tenemos 4 elementos. Significa que los índices van a ir de 0 a 3. Los índices son 0, 1, 2 y 3. Lo que yo voy a hacer, obviamente, a lo que yo tengo control, es a colocarme en el primer elemento. Me puedo colocar en cualquiera, pero como lo vamos a hacer en orden, nos vamos a colocar en la primera posición.
Entonces, lo que voy a hacer es que voy a comparar el 5 con el 1, porque son los que están adyacentes. Y yo voy a decir, 5 es mayor que 1 si 5 es mayor que 1, entonces el 1 tiene que pasar para acá y el 5 tiene que pasar para acá. Vean que el grande empieza a flotar y el más pequeño se comienza a hundir. ¿Ok? O si usted quiere que esta sea la parte de arriba, el pequeño empieza a flotar y el grande se empieza a hundir. Punto de vista que usted tenga. ¿Ok? Entonces, el arreglo en el primer paso compara 5 con 1. En el segundo paso hace un cambio de posición. En el tercer paso, yo ya no voy a comparar la posición 0 con la posición 1, porque ya las comparé. Lo que yo voy a comparar ahora es la posición 1 con la posición 2. Entonces, ahora digo, 5 es mayor que 4. Como 4 es menor que 5, los intercambio de posición. Y ahora me queda el arreglo de esta forma. Bien, perfecto. Ahora voy a comparar 5 con 2, porque ya comparé 0 con 1, ya comparé 1 con 2, ahora tengo que comparar 2 con 3. Y voy a comparar entonces 5 con el número 2. Y digo, 5 es mayor que 2, sí. Entonces lo cambiamos de lugar. Y 5 queda en la posición final. En la primera pasada, en la que estoy comparando el número que estaba en la posición inicial, 5 llegó al final. El elemento más grande se hundió, si lo quiere ver así, flotó, si lo quiere ver así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No me quedó ordenado. Lo que a mí me quedó es 1, 4, 2 y 5. Con la primera pasada, lo que hice fue llevar este al final. Tengo que volver a hacer lo mismo. Voy a comparar 1 con 4. Como 1 es menor que 4, no hago un intercambio y ahí lo dejo. Ahora tengo que comparar 4 con 2. Como 4 es mayor que 2, hago un intercambio. Y aquí, ojo, ya no tengo que comparar 2 con 3, porque en la primera pasada, en la posición 3, quedó el número más grande de todos. Si ustedes se fijan, de todos estos, el más grande era 5. De los 3 restantes, el más grande es 4. En la segunda pasada, el más grande quedó aquí. Ahora tengo que comparar 1 con 2. ¿Ok? Comparo 1 con 2, son iguales, no hay ningún problema. Ahí lo hago, lo dejo. ¿Ok? Si ustedes se fijan, lo que nosotros teníamos aquí es un proceso automatizado, porque si yo voy agregando más posiciones aquí, esto se va a ir repitiendo. Se va a ir repitiendo una y otra y otra y otra vez. ¿Ok? Entonces, en la fase 1 quedó en evidencia que el número mayor quedaba hasta el final. Se ha burbujeado ese número. En la siguiente fase tengo que volver al principio y voy a volver a recorrer esta estructura menos la última posición. Al hacer esto, hemos burbujeado ahora el elemento 4. Tengo que volver a repetir, pero ahora hasta la posición 2, o sea, hasta la posición 1, solo 0 y 1. Si este es mayor que este, los cambio de posición y ahí terminó. Va a burbujear el siguiente mayor. Y al final me quedo con la posición inicial. Bien, entonces, en el paso 12 no es necesario comparar 4 con 5 porque ya debería ser mayor. Al final, entonces, esto no los moví y eso me quedó igual. En el paso 14, 1 es menor que 2. Hago la comparación. Y no tengo que comparar el resto, sino que aumento el contador y llego al paso 16.
Ahora, como solo me quedan 0 y 1, que ya los había comparado, no lo toco porque no hice un swap. Y en este paso, en el paso 16, ya está ordenado el array. Bien. Desde otro punto de vista, 4 posiciones. Vamos a comparar de manera secuencial. 0 con 1, 1 con 2, 2 con 3. ¿Ok? 0 con 1 son 2 elementos. 1 con 2 ya llevo 3 elementos. 2 con 3, ahí están los 4 elementos del arreglo. Lo que yo estoy comparando son esos pares, elementos adyacentes, con la intención de que en la primera posición el número que quiero burbujear quede al final. En la siguiente iteración, esto ya no lo hago. Solo hago estos dos. De manera que el número que quiero burbujear quedó aquí. En la siguiente iteración, solo comparo estos dos. O sea, 4 elementos, pues obviamente voy a ir a un for desde i igual a 0 hasta i menor que 4. Es decir, esto lo hago 3 veces. Cuando esto ya sea menor que 3, esto lo voy a hacer 2 veces. Cuando esto ya sea menor que 2, esto solo lo voy a hacer una vez. Bien, si fueran 5 posiciones, pues primero comparo 0 con 1 una vez, luego comparo 1 con 2 dos veces, luego comparo 2 con 3 tres veces y luego comparo 3 con 4 cuatro veces. Para un n igual a 5, 5 elementos, la cantidad de repeticiones es n-1, es 4 veces. Es decir, no importa qué tan grande sea el arreglo, este procedimiento lo puedo repetir, lo estandarizo. Puedo cuantificar cuántas repeticiones va a ser, cuántas comparaciones va a ser. Entonces, sí lo puedo convertir en un algoritmo. Claro que lo puedo convertir en un algoritmo. ¿Bien? Ok. Entonces, en el proceso de comparación, porque ya sé el algoritmo, lo va a recorrer, vamos a afinarlo. Comparamos pares adyacentes, bien. El elemento mayor hay que moverlo al final. Para eso vamos a incurrir en una técnica que se llama swapping, ¿ok? Yo quiero que ustedes consideren esta pequeña parte de acá. No creo que ya no ocupamos esto, lo voy a borrar, ¿ok? Voy a borrar. Voy a dejar solo esto de 4 posiciones. 1, 2, 3, 4, sí, claro que sí, te acepto la sugerencia de borrar acá, ¿ok? Entonces, vean, si yo aquí digo cout, ¿ok? Cout y digo de mis números, el elemento en la posición 0, el elemento en la posición 1, 2 y 3, lo que estoy haciendo es mandar a escribir estos números. Salvamos, corremos y aquí los tengo. 9, 8, 6, 3. Funciona. Pensemos, antes de meternos en un ciclo, lo que yo quiero es intercambiar de posición, ¿ok? Aquí yo tendría que cambiar este 9 con este 8, ¿sí? Tengo que cambiar este 9 con este 8. Pues entonces, yo puedo decir que números, ¿ok? Números en la posición 1 va a ser igual a números, ¿ok? En la posición 0. ¿Bien? ¿Ok? Y ahora los voy a mandar a escribir. Otra vez voy a copiar acá y los vamos a pegar acá, los salvamos y compilamos. Y aquí está. Primero yo tenía 9863, ¿ok? Y ahora lo que tengo es 9963. Me parece bien, ¿no? Eso es lo que yo quería. Yo quería mover este 9 de aquí a esta posición. Pero si ustedes se fijan, el 8 desapareció. Lo ideal era pasar el 9 para acá y el 8 para acá. Como nosotros pensamos y nosotros tenemos mucha capacidad cognitiva, nosotros nos acordábamos del 8. La computadora no piensa. Entonces, lo que yo hago
para lograr hacer ese intercambio es valerme de una variable temporal. Y generalmente a ese proceso uno le dice swapping. Vamos a hacer esto. Vamos a intercambiar, ¿ok? Vamos a intercambiar el elemento en la posición 0 con el elemento en la posición 1. Entonces, lo primero que yo hago es que voy a definir un auxiliar, ¿ok? Voy a definir un auxiliar que se va a llamar auxiliar. Es que somos súper creativos, ¿ok? Tenemos un auxiliar que se va a llamar auxiliar. Este auxiliar va a ser igual al número en la posición 0, que es 9, ¿ok? No me gusta la sugerencia que me está dando. Yo lo voy a hacer igual a 1, ¿ok? Entonces, quiero cambiar el 0 con el 1. Ahorita, auxiliar tiene el valor de 8, ¿bien? Auxiliar tiene el valor de 8. Cuando yo digo números de su 1 igual a números de su 0, este número de su 1, que antes valía 8, ahora vale 9. ¿Dónde está el 8? Dentro de la variable auxiliar. Entonces, si ustedes se fijan, ahora lo que hago es que el auxiliar va a ser asignado a este valor de aquí. Y mediante una variable temporal, yo cambié dos elementos de posición. Y esa es una función. Esa es una función, o sea, es una función de intercambiar. Aquí nosotros decimos swapping, ¿ok? Y vean que lo que hace es esto. Agarra la referencia de A, el valor de B, y pone A en B y B en A. Eso es lo que va a hacer. Nosotros, como estamos hablando español, pues vamos a decir cambiar posición, ¿ok? Cambiar posición. Y lo que vamos a dar son las dos posiciones. La constante en la posición 1, espérense que aquí constante int, que es la posición 1, vamos a tener constante posición 2 y le voy a tener también que mandar el arreglo. Y el arreglo no se lo mando como una constante. Entonces estoy haciendo exactamente lo mismo. El auxiliar va a ser igual a la posición 1 es igual a posición 2 es igual a auxiliar. Es todo lo que yo necesito saber para poder hacer un ordenamiento por burbuja. Hacer una comparación, saber si el elemento es mayor o menor y poder hacer un swap. ¿Ok? Entonces, este ejemplo que se programó fue hecho utilizando burbuja. Hacemos el primer for. Vean esto de acá. El primer for va a ir desde la posición 0 hasta la posición n-1. 1, 2, 3, 4, 5, hasta la posición 4. Luego, para cada uno de estos i ahorita vale 0, yo voy a hacer un j que vaya a 4 menos 1, es decir, a 3. ¿Y qué es lo que voy a decir? Yo pregunto, ahora j es igual a 0. Yo pregunto si el elemento en la posición 0 es mayor que el elemento en la posición 1. Si este es mayor que este, hago un swapping. Si no, me voy a la siguiente iteración de este for de interno. Ahora j vale 1. Y comparo, o sea, ya había comparado 0 con 1. Ahora voy a comparar 1 con 2. Como el 2 es menor que el 5, hacemos un swap. Y esto queda de esta forma. Pasamos a la siguiente iteración. Ahora j vale 2. Voy a comparar 2 con 3. ¿Ok? Y luego comparo 3 con 4. Cuando esto pasa, yo ya me salgo del primer for, me salgo del primer for y ahora este for vale 1. Es la siguiente fase. Pero quien me lleva a las posiciones es j. Y vean que este i de acá primero valía 0. Entonces iba a ser 0 con la posición 1, 1 con la posición 2, 2 con la posición 3, 3 con la posición 4.
Porque como esto vale 0, 5 menos 1 es a 4. Ahora que I vale 1, ya no hace esta comparación, solo llega hasta 3. Cuando este I valga 2, ya no hace esta comparación, solo compara estos dos. Luego I aumenta otra vez, ya no hace esta comparación, solo se queda acá. Y al final corrobora. Eso es lo que hace burbuja, ¿ok? Si nosotros ahora vamos a verlo de manera gráfica, porque funcionando, le paso el algoritmo, le paso el vector, me devuelve el vector y bien, gracias. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestra herramienta visualgo.net, vamos a ir ordenamiento por burbuja, en la esquina inferior izquierda le vamos a dar create, no recuerdo los números, 3, 5, 2, 1, 4. Ok, vamos a crear el vector 3, 5, 2, 1, 4. Y le voy a dar aquí Go. Ok, aquí lo tengo creado. Yo podría crear números random, 10 números random, 14 números aleatorios, 4 números aleatorios o le paso los valores. Otra cosa que yo puedo configurar es que le puedo dar números aleatorios ordenados, que algunos estén ordenados o que incluya duplicados. Por ejemplo, aquí 4, le digo random, ahí está random. Pero le digo ordenados, entonces en decreciente o no decreciente, ahí está. Si le doy más o menos en orden decreciente, está más o menos ordenado. Y si le digo duplicados, me va a colocar duplicados. Son los casos, lo que yo les decía, para las pruebas de escritorio, pruebas unitarias y demás. Pues ahora que yo ya tengo mi arreglo, 3, 5, 2, 1, 4, le voy a dar clic al botón Sort. Y vean que aquí lo que yo tengo es el algoritmo. Solo que este algoritmo de burbuja está mejorando. Es burbuja mejorado. ¿Ok? Por eso es que nosotros tenemos un do while. No es un for dentro del for, es un do que adentro tiene un for. Estoy sustituyendo el for exterior por un do. ¿Ok? Pero el funcionamiento es el mismo, no se asusten. Yo aquí le doy play, comparo 3 con 5, comparo 5 con 2, 5 con 1, 5 con 4. Ahora comparo 3 con 2, 3 con 1, 3 con 4. Ahora comparo 2 con 1, 2 con 3 y ahora comparo 1 con 2 y ahí me quedo. Y así es como funciona burbuja. Si nosotros ponemos aquí, vamos a ver que está haciendo exactamente lo mismo. En la primera pasada, el 42, que es el número más grande, va a llegar a la posición final. Y esa posición final ya no se va a tomar en cuenta para comparación adyacente. Ya van a ver, solo va a llegar hasta acá. Como 42 está repetido, lo va a dejar ahí. ¿Ven? Ya no hace la comparación 7 y 8. Ahora solo va a hacer comparación 5 con 6. Ahora va a hacer comparación 4 con 5. Hasta ahí va a llegar. Luego hace comparación 2 con 3. Pero si ustedes se fijan, aquí, como este está mejorado, ya se detuvo. Si no estuviese optimizado, seguiría comparando. Y ahí vamos entonces a estudiar la complejidad. Nosotros en ingeniería, bueno, a mí en ingeniería me enseñaron a que siempre tenía que evaluar el peor de los casos. Siempre, siempre, siempre considerar el peor de los casos. Es decir, esperamos lo mejor, pero si lo mejor no es lo que ocurre, vamos a estar completamente preparados. Bien. Ustedes la primera vez que llevan clase conmigo, hay una frase que sí me gustaría que ustedes aprendieran, independientemente de la programación. Es un criterio de ciberseguridad, de seguridad más que de ciberseguridad. Y es que vean, antes de que ocurra una tragedia, todas las acciones o cualquier acción puede parecer hasta exagerada y la gente le va a criticar. Una vez ocurrido un siniestro, no importa lo que usted haga, todas sus acciones son insuficientes. Por ejemplo, hey man, ¿por qué andas una bolsa plástica en el bolsón?
Ah, por si llega a llover, puedo guardar mis libros en ella. No va a llover, que no estás viendo, que aquí, que allá, que buquea, ¡boom! Llueve. Usted andaba a la bolsa. ¿Ok? Llueve, no andaba a la bolsa, se le mojan los libros. No importa lo que usted haga, esos libros ya no van a quedar igual. Ya se mojaron. Pues aquí en seguridad es exactamente igual. Cualquier acción que usted haga podría parecer hasta exagerada, pero una vez ocurrido el siniestro, cualquier actividad que usted haga puede ser incluso insuficiente. Entonces, hablando de un arreglo con números, el peor de los casos es que todos los números estén en orden inverso. Si todos los números están en orden inverso, tengo que hacer toda la secuencia y todas las repeticiones y todas las comparaciones. En ese caso, pues yo voy a tener una función de complejidad o n cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo el for de afuera que va a ir desde 0 hasta n-1 y luego el j, acuérdense que va n-1 menos i, pero siempre lo va a hacer. No me puedo quitar el algoritmo. Entonces eso es n cuadrado. For por for, o sea, x por x, x al cuadrado. X veces por x veces, x cuadrado. En el caso promedio, algunos datos están en orden y otros no. Pero eso no tiene nada que ver con el algoritmo. Siempre va a hacer las comparaciones. No se va a detener. En el mejor de los casos, el algoritmo ya, los números ya están ordenados, pero el algoritmo no le importa. Si mi vector es 1, 2, 3, 4, él va a decir, comparo este con este, no hago swap. Comparo este con este, no hago swap. Comparo este con este, no hago swap. Ahora, comparo este con este, no hago swap. Comparo este con este, no hago swap. Ahora, comparo este con este, no hago swap. El algoritmo siempre está dispuesto, estén ordenados o no, de ejecutarse. Entonces, en el peor caso, se comporta con complejidad o n cuadrado. En el caso promedio, complejidad o n cuadrado. En el mejor de los casos, sigue siendo o n cuadrado. Ahora, esto se puede optimizar cambiando los dos for por un do while con un for en la parte de abajo, para evitar hacer intercambios o evitar seguir ordenando si ya se detecta que el algoritmo está ordenado. Bien, entonces, como es o n cuadrado, nos damos cuenta que entre más datos tiene el arreglo, más ciclos va a ocupar, porque o es comparación más swapping o es solo comparación. En el peor de los casos, siempre va a ser swap. En el caso promedio, algunos van a hacer swap, otros no van a hacer swap. Pero siempre entonces eso es, por un número n, dos operaciones. Entonces al final esto me va a quedar una fórmula cuadrática. Siempre, siempre, siempre. Y de hecho, en el ejemplo que nosotros hicimos, vean que n era 4. 4 al cuadrado son 16 pasos. Y nosotros terminamos en el paso 16. ¿Coincidencia? Sí. ¿Okay? ¿Coincidencia? Sí, porque en ese caso siempre estábamos contando los swaps. ¿Okay? ¿Por qué es importante entender la complejidad? En primer lugar, por ineficiencia. Ustedes tienen que hacer los sistemas. Ese algoritmo me ordenaba relativamente rápido pequeñas cantidades, pero cantidades muy grandes de números se va a tardar más. Ya puesto en producción en un sistema real, eso es inviable. En aplicaciones críticas como bases de datos o sistemas en tiempo real, yo no puedo elegir un algoritmo cuya complejidad sea n cuadrado. Imagínense ustedes que están con un avión y tiene que ordenar la información de los sensores y tiene 60 sensores. Y a la velocidad a la que va el avión,
cualquier cosa se puede atravesar y yo tengo que esperar a que esté ordenado para hacer nuevas lecturas. Es inviable. Opciones de telemetría, inserciones en bases de datos, sistemas donde la gente se está conectando. Entonces, esto me permite a mí elegir un algoritmo por encima de otro. Si el algoritmo A es de la orden n cuadrado y el algoritmo B es de la orden n logaritmo de n, pues yo me voy a ir por el algoritmo B. Simple, sencillo y rápido. Cuando ustedes llegan a una empresa y tienen que auditar software, poca gente lo hace. Hay herramientas para ello, incluso modelos de lenguaje. Yo puedo agarrar las cabeceras, todas las funciones del software que corre en la empresa y comenzar a evaluar la complejidad de sus funciones. Porque casi seguramente todas aquellas funciones O n cuadrado y O n van a representar cuellos de botella en tiempo de ejecución. Entonces yo necesito optimizar el software. Lo que ya funciona bien lo puedo dejar así. Acordémonos que hay dinero de por medio. Es tiempo que me están pagando, es recursos que se está consumiendo. No es que voy a hacer desde cero todo el programa. Es que voy a intentar optimizar por módulos. Por eso estamos estudiando segmentación. Voy a empezar módulos por módulos a ir optimizando para ir quitando los cuellos de botella. En cuanto a complejidad temporal, ¿ok? Nos damos cuenta entonces que el bubble sort es bueno para listas pequeñas, menores de 1000 elementos. Es útil cuando el algoritmo es sencillo y el rendimiento no es crítico. Es decir, yo lo tengo que programar, ahora ya, después ya tenemos internet y un montón de cosas, me acuerdo cómo funciona burbuja, es fácil de programar y de todas maneras no me están exigiendo un rendimiento instantáneo. Lo único es que este software es estable, mantiene el orden relativo, porque los elementos los va moviendo solo a su adyacente. No es que agarre el primero y lo pone en la posición 50 y si yo luego tomo una fotografía y quiero buscar dónde estaba el primero, voy a tener que desplazarme hasta la posición 50. No, 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 no. Es estable, los va moviendo uno cerca del otro. Y yo me voy a quedar acá. Me voy a quedar acá. Ha sido mucha información. Han visto evidencia de nuevas cosas. Voy a dejar que lo asimilen. Agradezco muchísimo su atención y espero haberme dado a entender. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio y no olviden protector solar y bálsamo labial. Nosotros nos vemos mañana. Dios mediante.